Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Capa TV y en el video del día de hoy voy a estar hablando de los ETF. ¿Qué son los ETFs? Estos instrumentos de inversión, los cuales son para mí muy buenos a la hora de empezar a invertir o de diversificar, sobre todo cuando hay demasiada volatilidad como la que estamos teniendo ahora. Estos instrumentos suelen ser menos volátiles que quizás las acciones que estamos acostumbrados a seguir. Pero básicamente el video de hoy va a constar de 4 partes. Vamos a ver qué son los ETFs, qué características tienen, cómo obtengo información de, por ejemplo, quién lo emite, el riesgo que puede tener ese ETF y cómo operarlo. Para comenzar, entendamos qué es un ETF y previo voy a hacer una analogía con un equipo, por ejemplo, de básquet, de la NBA, como son los San Antonio Spurs. En este equipo hay jugadores y cada jugador tiene una característica diferente, ¿sí? No es lo mismo un asistidor que un triplero, que un pivot. Cada uno tiene su característica y su habilidad. La diversificación de ese equipo, ¿sí?, es lo que lo hace ganar un torneo. Entonces podemos decir que un ETF es un equipo que está compuesto por jugadores diversificados, que podrían ser, por ejemplo, acciones o bonos o commodities, ¿sí? Acá de a poquito espero que vayan entendiendo el concepto de lo que es un ETF, que el ETF, ahora lo voy a explicar nuevamente, está compuesto de activos diversificados y lo que intenta hacer es replicar algún comportamiento, por ejemplo, de algún índice, como estoy mostrando acá, que es el S&P 500. Entonces, un ETF, del inglés Exchange Trade Fund o fondo de inversión cotizado, es un instrumento que está conformado por activos financieros. Sigo el ejemplo del S&P 500 de acciones, ¿sí? Y lo que intenta hacer ese ETF es replicar el movimiento del índice S&P 500 y le permite al inversor invertir y diversificar, ¿sí?, en todas las 500 acciones del S&P 500 a bajo costo. Si no les quedó el concepto hasta acá, con las siguientes diapositivas y luego cuando entremos en la parte de cómo se compone y cómo invertir, les va a quedar clarísimo. Esta imagen que ven acá del año 2018 era la composición de las 500 empresas que componen el índice S&P 500, ¿sí? Fíjense que tiene Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook como las principales y después hay muchísimas más y de muchísimos sectores. El S&P 500 son las 500 empresas más importantes de este índice de Estados Unidos. Está actualizado el 2018, falta Tesla que se agregó el año pasado, pero no importa, sí sirve como ejemplo. Es decir, si yo soy inversor y tengo poco capital, una acción de Apple me sale $170, una acción de Amazon me sale como $3.000 y yo capaz que empiezo invirtiendo $200 o incluso en pesos, no sé, 20.000 pesos. No puedo comprar Apple y diversificar, compro Apple, compro Amazon, compro Google, Microsoft y en estos porcentajes. Entonces, la manera inicial que puedo hacer es invertir en un ETF que replique al S&P 500. Además de estas 500 acciones, no solo van a diversificar en 500 acciones diferentes, sino en los rubros. El S&P 500 está compuesto por empresas de tecnología, del cuidado de la salud, financieras, industriales, de energía. O sea que hay una diversificación muy amplia. Si yo comienzo a invertir y soy un perfil más conservador, tranquilamente puedo tener mi primer contacto a través de un ETF, ¿sí? Que no voy a decir spoiler alert, pero al final van a ver que estos ETFs, por ejemplo lo que es el S&P 500 o el Nasdaq, se incluyeron en la bolsa argentina hace muy poco tiempo, hace meses. Antes no era posible de invertir en ETFs. De hecho tenemos 9 ETFs que después se los voy a mostrar.
más adelante en el video. Vuelvo una vez más a hablar de las características de los ETFs y voy a nombrar algo que aquí no está, que es la diferencia entre un fondo común de inversión y un ETF. El ETF yo lo puedo comprar a la mañana y venderlo a la tarde, ¿sí? No llevo una suscripción como es un fondo común de inversión y que luego pido el rescate del fondo y tengo que esperar 48 horas. No, lo mejor que tiene el ETF sobre, para mí, los fondos comunes de inversión es que tengo una liquidez rapidísima. ¿Por qué? Porque yo lo puedo comprar a la mañana y vender a la tarde. Claramente tengo costos como son comisiones del broker, pero tiene una liquidez rapidísima, o sea, se opera como una acción, de la misma manera que puedo comprar una acción de YPF o un CDR de Apple, compro un ETF. Nosotros desde Argentina tenemos CDR de ETFs, que eran los que me comentaba recién, ¿sí? Pero es la manera más rápida de comprar y vender, es un ETF sobre un fondo común de inversión. Sigo ahora sí, vuelvo a las características. Una es la flexibilidad, ¿sí? Los ETFs son un instrumento válido para tener en la cartera de inversión. Yo tranquilamente puedo tener acciones y ETFs en mi cartera sin ningún problema. Son eficientes con respecto a los costos, ¿sí? Tienen menos costos que quizás puedan tener algún fondo común de inversión, o que yo le dé mi dinero a alguien para que me administre mi inversión. ¿Se entiende? Si yo quizás no tengo el tiempo de estar haciendo trading o viendo gráficos y siguiendo al mercado, yo podría decir, bueno, me voy al ETF del S&P 500, del Nasdaq, invierto ahí, ¿sí? La diversificación. Esto ya lo vimos en los gráficos anteriores. Si yo invierto en el ETF del S&P 500, estoy invirtiendo en las 500 empresas que lo componen, porque ese ETF trata de replicar, o mejor dicho, replica el movimiento del índice, y no solo... Yo estoy hablando del S&P 500 y después les voy a dar otros ejemplos, pero no solo voy a invertir en esas 500, sino que diversifico también en el sector, ¿sí? Incluso, spoiler alert, hay ETFs que siguen un sector determinado, por ejemplo un sector tecnológico o de comunicaciones o de commodities, pero ya vamos a llegar a la segunda parte del video en donde se va a ver un poquito más práctico esto, ¿no? Y bueno, el tema de la transparencia, porque podemos ver quién lo emite, el tema de la liquidez, como ya les conté, porque lo puedo comprar y vender en el día, y el tema del acceso. El tema del acceso me refiero, si bien en Argentina tenemos solo 9 CDRs de ETFs, si tenemos algún broker en el exterior podemos acceder a los millones de ETFs que existen en el mercado internacional. ¿Cómo puedo obtener información de la composición? ¿Quién lo emite? ¿Cómo operarlo? Ok, ¿entendieron qué es un ETF? Si entendieron, seguimos. Si no, pongan pausa, rebobinen el video. Cualquier duda me lo dejan en los comentarios. Me voy a la parte práctica y ahí seguimos. Vamos a ver de dónde puedo obtener información, qué ETFs puedo operar desde la Argentina. Todo lo vamos a ver ahora en 2 sitios. Van a encontrar absolutamente todo. Estos 2 sitios yo se los voy a dejar en los comentarios. Muy bien, primero y principal, ¿dónde puedo obtener información sobre los ETFs? En general, no hablo de Argentina únicamente, sino dónde puedo obtener información de los ETFs que tengo disponibles y pueda llegar a operar, ¿sí? Lo voy a hacer genérico, después me voy al caso de Argentina. Las páginas que consulto es etf.com y etfdb.com, ¿sí? Si bien información de ETF pueden encontrar en miles de páginas, estas son las que yo uso. Y como veníamos hablando del tema del S&P 500, lo que yo voy a hacer acá, voy a buscar en etf.com S&P, ¿sí? Y ya me empiezan a aparecer distintas opciones de ETFs. Voy al primero, al quizás más conocido, que es el SPI.
Bien, está cargando el sitio, acá ya lo tengo cargando y me dice, bueno, fíjense, este ETF, el de SPI, sería el ticker. El ticker son las letras con las cuales yo las puedo ir a buscar a los brokers. Me dice que, por ejemplo, cuál es el precio, el cambio que tuvo el día de la fecha, el riesgo, ¿sí? Hay consultoras que miden el riesgo de los activos financieros. En este caso tiene la A. En algún momento haré un video. Pensémoslo como si estuviéramos en la primaria. Bueno, cuanto más A, si hay triple A, doble A o una A, son los de menor riesgo, y ya B, W, triple B, C y así para abajo son de mayor riesgo, ¿sí? Dentro de estos sitios yo los voy a buscar en ambos. Después ustedes realmente pueden buscar lo que ustedes quieran en los sitios. Básicamente van a encontrar la misma información. Quizás te cambia un poco cómo se muestra, ¿sí? Pero en ambos van a encontrar la misma información del precio, el cambio, y lo que hay que ir a mirar es la composición, quién lo emite. En este caso el que lo emite es State Street Global Advisor, que es una de las más importantes, de los capitals más importantes que emiten estos ETFs. También está BlackRock, Vanguard. Hay varias empresas que emiten. A medida que ustedes vayan investigando, se van a dar cuenta que son las principales. Y por el volumen de operación se van a dar cuenta que son los fondos más importantes. Y les diría hasta del mundo, ¿sí? Les va a dar muchísima información. Acá lo decía, el tema del rating. En este caso es MSCI, que le da AA. Seguimos un poquito para abajo, cosas para ver. Bueno, un poco la evolución que ha tenido. Acá no me está cargando el chart. Voy a ver si después me lo carga en ETFDB. No hay ningún problema. Seguimos viendo. Perfecto. Venimos acá. Holding. Este ETF, estamos viendo las 10 principales empresas de este ETF. Está Apple con un 7%, Microsoft, Amazon, Tesla, Google, que es Alphabet, Nvidia, Berkshire Hathaway, Meta Platform, que es Facebook. Entonces ya estamos viendo de que tenemos empresas tecnológicas, empresas de e-commerce, empresas, bueno, Tesla podemos decir que es manufacturera de autos eléctricos, pero también es tecnológica, financieras. Ya estoy diversificando en empresas y en rubros, ¿sí? Eso está muy bueno. Pueden ver los costos que tienen estos ETFs, ¿sí? El volumen, esto es muy importante de ver, porque ustedes lo van a operar a través de un broker. O sea, el ETF se emite y ustedes lo van a tener que comprar y vender. Por ende, es muy importante que tengan mucho volumen de operación. Significa que hay muchas personas queriendo comprar o transaccionar ese ETF. Lo mismo caso para una acción. Abro un paréntesis. Si ustedes compran una acción de una empresa, pero después cuando la van a vender nadie la quiere, claramente el precio o se va a desplomar o no se lo van a vender a nadie, ¿sí? Entonces no me quiero meter tanto en tecnicismo. La idea de este video es hacerlo fácil. Tienen muchísima información. Ahora voy a ir a ETFDB, por ejemplo, por país. Otra diversificación que tienen los ETFs. Si bien el del S&P 500 es 100% de Estados Unidos, pueden tener ETFs que sean mix de empresas o de acciones de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de China, y arman un ETF, ¿sí? Vamos a pasar un segundito más a ETFDB. Acá me gusta un poquito más ETFDB porque es un poquito más visual, ¿sí? Dice, bueno, también quién lo emite, cuándo se lanzó al mercado, qué trata de replicar, y dice el índice del S&P 500. También muestra si paga dividendos o no, muestra algunos indicadores técnicos, los costos, que serían los fees que tienen, los holding, acá muestran 15, cómo están compuestos. Creo que en una parte los pueden listar todos, o también lo pueden encontrar en otros sitios como Yahoo Finance, ¿sí? Recuerden de ver el volumen, el precio, ¿sí? Debería replicar, como les digo, el movimiento del S&P 500, de ese índice.
Muchísima más información. Esto es una introducción, podemos decir así. Vamos a buscar un minutito más, después voy a ver cuáles son los que podemos operar en Argentina y cerramos el video. En ETFDB pueden obtener la lista de ETFs que están disponibles en todo el mundo. En Argentina tenemos solo 9 a través de CDRs, pero ya vamos a llegar. Y acá lo más lindo es que ustedes pueden decir, bueno, yo la verdad que soy fanático o sigo mucho la industria de los semiconductores, del litio, de lo que ustedes creen que puede tener un futuro crecimiento o un futuro crecimiento importante. Los van a poder ver por clase, por sector, ¿sí? Pueden invertir en bonos, en commodities, por sector, por industria, por región, por país, ¿sí? Si dicen, bueno, la verdad que me gusta determinado país o determinada región, o sea, como verán, la diversificación es excelente. Voy a hacer un ejemplo más y ya me voy a los de Argentina. Hablamos de energía, ¿sí? Voy a poner que nos muestre todos los sectores. Me voy al caso de energía. Hay tecnológico, hay de todo. Y nos va a dar el ranking de los ETFs que siguen, por ejemplo, algún índice o que siguen una industria. En este caso, lo que es Oil and Gas. Y tiene este símbolo. Vamos a entrar a lo que es XLE. No por casualidad también lo elegí, voy a ser sincero. Quien lo emite, State Street. Trata de seguir el sector energético. Vamos a ver, algunos indicadores. Si hace pago de dividendos. Cualquier consulta me la dejan por favor en los comentarios, ¿sí? Paso algunos ratios. Y a ver, este ETF, ¿quién lo compone? Ok, perfecto, lo componen estas empresas, ¿sí? Está ExxonMobil, Chevron, Occidental Petroleum, Williams Company, ¿sí? Seguimos, vamos a hacer un análisis. Y fíjense que la composición geográfica hay empresas de Estados Unidos. Perdón, no es Estados Unidos esto, pues Estados Unidos está acá, es Canadá. ¿Sí? Y no sé si me lo da acá, perfecto, acá abajo, ¿sí? Veo los sectores, por los tipos de minerales, o sea, tengo toda la diversificación que puedo llegar a tener. Me voy al precio, voy a tratar de ver el volumen, por supuesto, de operación. Y si la información acá no la puedo llegar a encontrar, puedo buscar este índice en etf.com, ¿sí? Entonces pongo XLE, lo busco y voy a tener también información sobre este ETF y es súper transparente. Súper transparente. Acá quizás es más visible la parte de los países que componen, ¿sí? El XLE me aparece Estados Unidos. Raro, me aparecían empresas de Canadá. Me parece que algo ahí yo no vi bien y cometí el error. Pero por último, ¿dónde los puedo comprar? Si estoy en Argentina, uno de los brokers, de los más grandes que hay, esto no es una sugerencia, ¿no? Pero entro porque es uno de los más conocidos, es Invertir Online, cuyos productos que tienen de inversión son los CDRs y ya directamente te aparece la opción de CDRs de ETFs. Y aquí tenemos los 9 ETFs disponibles en CDRs. Ustedes los van a poder comprar en pesos. En pesos argentinos, transfieren pesos al broker, los compran y los mantienen el tiempo que ustedes quieren. Y si quieren alguna información sobre algunos, por ejemplo, mira, sector financiero. A ver, me voy a ir a ETFDB, busco el ticker que se llama XLF, lo busco, bien, me aparece acá. ¿Sí? Es riesgo bajo, podemos decir que es A, vale $38. Después en el broker van a ver cuánto cuesta en pesos, ¿no? MSCI le puso AAA, la más alta de las calificaciones, es de muy bajo riesgo. Después pueden ver, bueno, chart is unavailable en este caso. Países es 100% Estados Unidos. Está compuesto por Berkshire Hathaway, JP Morgan, Bank of America, ¿sí? El 53% de este ETF está compuesto por este
estas 10 acciones, ¿sí? Los ratios, el volumen, ¿sí? Todo van a poder ver toda la información que tienen acá. También les van a dar a veces noticias. La verdad que es muy bueno, muy bueno. Lo busco acá, me tomo un minutito más. Era el XLF. Un segundito más y ya cerramos el video. Espero no aburrirlos. Cualquier cosa me dejan en los comentarios. Vamos a ver el holding, lo mismo. Está en este caso muestra 15. Podemos exportarlo a CSV. Creo que hay que tener la versión Pro, pero se ven absolutamente todos los ETFs que se pueden invertir. Cualquier duda o comentario que me quieran dejar de ETF, mi idea era agarrar un ETF y darle más en profundidad, pero si no el video se me hacía muy extenso. Así que por ahora cerramos el video acá. Se hizo un video quizás un poquito más extenso de lo habitual. Trato de hacer video de unos 9-10 minutos, pero es un instrumento que quería que quede bien en claro de qué se trataba. Así que cierro. Cualquier duda o comentario me lo dejan abajo. Le voy a dejar todos los links. Los invito a suscribirse al canal, a darle like, a activar la campanita, y si les gustó vamos a analizar en algún próximo video un ETF un poquito más en profundidad y voy a mostrar realmente cómo comprarlo, cómo pueden comprar el ETF desde Argentina en pesos y sumarlo a su cartera. Así que cierro el video. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo.